Probando, probando. Me gustaría saber si en estos momentos los asistentes están escuchando sin ningún problema mi voz y adicionalmente si pueden ver también la presentación sin ningún inconveniente. Los invito a que a través del chat de preguntas se comuniquen conmigo. Muy bien, muy buenas noches, Luisa. Me alegra que se esté escuchando bien. Adicionalmente, también me gustaría saber si me pueden ver sin ningún problema, si pueden ver la presentación sin ningún inconveniente, para dar sin duda alguna inicio a este webinar que el equipo de Equity Group y el Distrito Financiero les traemos en esta noche. Pues primero, muy buenas noches a todos ustedes. Me alegra de que pues puedan sintonizarse en este webinar que hablaremos con respecto a el retroceso de Fibonacci, una poderosa herramienta que nos va a permitir tener una mejor comprensión y llegar a complementar efectivamente la información que podemos obtener en nuestros análisis técnicos. Entonces, pues me gustaría saber para los nuevos asistentes que están ingresando, si pueden ver la presentación, si me pueden escuchar sin ningún problema y pues sin duda alguna para dar inicio con este webinar de esta noche. Igualmente, pues mientras esperamos que los demás asistentes van ingresando, se van registrando, quiero hablarles un poco más sobre este broker que nos brinda este tema en esta noche, que sin duda alguna ya lleva alrededor de 2 semanas, un broker aliado que se conoce como Equity Group. Este broker, sin duda alguna, está empezando a tener un fuerte impacto por parte de la región de Latinoamérica. ¿Y por qué se debe ese fuerte impacto o se centra? Debido principalmente porque es un broker que nos ofrece un portafolio bastante interesante a comparación de otros. ¿Cuáles son los activos o más que todo cuáles son efectivamente esos instrumentos o esos elementos adicionales que vamos a poder encontrar con respecto a ese broker? Primero, cuando estamos hablando del portafolio del broker, nos va a ofrecer 21 acciones. Obviamente estamos hablando de derivados de esas acciones, es decir, CFDs, pero lo interesante es que son acciones que vamos a poder empezar a operar a través de la plataforma de MetaTrader 4. Es decir, que no vamos a tener la necesidad de MetaTrader 5, no vamos a tener que cumplir los requerimientos que tienen algunos otros brokers para poder operar acciones, sino que los vamos a tener de una manera directa. Adicionalmente, el broker nos ofrece alrededor de 61 pares de Forex. Entonces, sin duda alguna, pues por parte del mercado de divisas tenemos un gran portafolio y más que todo es que ya hablando de acciones y ya hablando de divisas, podemos empezar a hablar con respecto a una diversificación bastante interesante cuando analizamos o cuando queremos efectivamente llegar a tener un portafolio o la construcción de un portafolio eficiente. ¿Y esto por qué se debe? Porque quiero recordarle a todos ustedes que cuando hablamos nosotros de encontrar un portafolio eficiente, lo que vamos a tener en cuenta es las variables de riesgo con respecto al rendimiento. ¿Qué es lo que nosotros miramos cuando vamos a elegir un portafolio eficiente? Es efectivamente mirar cuál es efectivamente mi curva de eficiencia como trader y tratar de buscar esos portafolios que se ubican en esa curva con la finalidad de obtener efectivamente un comportamiento eficiente. La realidad es que cuando nosotros miramos una curva de rendimientos, siempre la vamos a encontrar de este comportamiento, pero nosotros tenemos que centrarnos con respecto a aquel portafolio que nos brinde una buena relación riesgo-rentabilidad o riesgo-recompensa y que sin duda alguna se acomoda a nuestros sistemas. Entonces, por eso nosotros hablamos efectivamente de un broker o siempre tratamos de buscar un broker que tenga un portafolio bastante diversificado y sin duda alguna Equity Group o el broker Equity es un broker que nos brinda ese punto o ese valor agregado. De hecho, rápidamente, pues como para seguir hablándoles un poco más del broker, les voy a mostrar en este momento la plataforma de MetaTrader 4 del grupo de Equity, pero no se las muestro en sí como para mostrarles que tienen MetaTrader 4 eso, sino que lo hago es para que efectivamente nos centremos en el portafolio que tiene el activo o que tiene la empresa. De hecho, cuando nos vamos efectivamente a la parte de equities, que son las partes de las acciones, vamos a poder encontrar un conjunto o un portafolio bastante interesante, porque son las acciones que tienen o una alta participación en el mercado o que tienen una capitalización bursátil bastante interesante en la bolsa de Nueva York. Entonces, como podemos ver, tenemos a Alphabet, Alibaba, Apple, Amazon, Uber, Walmart, Tesla, Twitter, Starbucks, Nvidia, Netflix. Entonces, ya podemos empezar a ver efectivamente que es un portafolio
bastante interesante, sobre todo para las personas que quieren entrar a o quieren conocer más el mercado de acciones, pero efectivamente no quieren o no tienen la necesidad de adquirir la acción meramente pura, porque sin duda alguna nos va a llevar unos costos adicionales. Yo les recomiendo que o que miren y vigilen a este broker, que sin duda alguna va a ser una opción bastante interesante. Pero bueno, ya veo que hay nuevos asistentes, los saludo a todos ustedes y pues no siendo más, vamos a dar inicio con el webinar de esta noche que vamos a hablar con respecto al tema de los retrocesos de Fibonacci. Cuando nosotros hablamos de Fibonacci, siempre vamos a encontrar un debate. Ese debate en que se va a centrar. Primero, en que para algunos traders o para algunos profesionales Fibonacci o las herramientas de Fibonacci se pueden entender como efectivamente herramientas, más no indicadores. Pero la realidad es que Fibonacci lo que nos está tratando de determinar es un conjunto de niveles con respecto a un ciclo determinado para poder entender cómo se están comportando las cotizaciones o los movimientos de ese activo teniendo en cuenta un conjunto de niveles. Entonces, si nosotros lo miramos de esta manera, vamos a clasificar a el retroceso, el abanico, las ondas de Fibonacci efectivamente en los indicadores cíclicos. ¿Qué es lo que nos dicen los indicadores cíclicos? Nos tratan de describir y desarrollar efectivamente cómo se están comportando las cotizaciones en un periodo de tiempo determinado. ¿Por qué? Porque Fibonacci lo que nos está tratando de hablar y determinar es cómo en un ciclo o un periodo de tiempo se están comportando las cotizaciones con respecto a un movimiento anterior o a un movimiento previo. Entonces, sin duda alguna, eso es un punto bastante importante en el cual nosotros como traders debemos empezar a clasificarlo, o es mi recomendación que lo empecemos a clasificar como un indicador de ciclo. Pero no podemos olvidar que tanto por parte de Fibonacci, así como por ADX, RSI, bandas de Bollinger, medias móviles, Ichimoku, mejor dicho, todos los demás indicadores tienen una clasificación y la idea es que nosotros como traders empecemos a jugar con esas características que nos ofrecen cada uno de los indicadores para tener una construcción de un análisis técnico a través de indicadores técnicos que nos van a permitir tener una mejor comprensión en los mercados. ¿Cuáles son esos indicadores que vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta los indicadores de tendencia, los de momentum, los de fuerza y los cíclicos que ya habíamos mencionado anteriormente. Cuando hablamos de indicadores tendenciales, sencillo, la palabra tendencia nos está diciendo que esos indicadores nos van a brindar la información de cómo se está comportando la tendencia en el activo, es decir, cómo se está comportando entre un punto A a un punto B. Entonces, no podemos, es simplemente un análisis sencillo, básico, pero ese es el punto importante. Luego tenemos los indicadores de momentum que lo que nos quieren determinar es la vitalidad, es decir, cómo se está comportando, por decirlo así, la vida de la tendencia que está marcando actualmente las cotizaciones. Por parte de que, para devolver un poco, por parte de los indicadores tendenciales, cuando vemos en el gráfico principal tenemos medias móviles, ya sean simples, exponenciales, suavizadas, tenemos bandas de Bollinger, tenemos indicador de Alligator, tenemos algunos indicadores de Bill Williams, mejor dicho, lo que tenemos son indicadores tendenciales. Por parte de los de Momentum, vamos a encontrar los que determinan la vitalidad, pero más que todo nos están tratando de explicar es cómo se están comportando los participantes del mercado en ese activo. Entonces aquí entraríamos con RSI, CSI, RBI, mejor dicho, todos aquellos que me están diciendo cómo están los compradores y cómo están los vendedores. Luego, por parte de la fuerza, efectivamente lo que nos están tratando de determinar es si esa vida tiene tendencia, cómo está en niveles de fuerza. Entonces aquí es donde popularmente nosotros conocemos que la verdad yo creo que si muchos de ustedes han leído mis análisis, saben que a mí me gusta utilizar mucho el ADX porque efectivamente el ADX lo que nos está determinando es cómo se está comportando la fuerza en la tendencia. Y luego tenemos los indicadores cíclicos que ya los mencionamos. Entonces, bien, por parte de los indicadores, pero vamos a empezar con el tema de esta noche, que es el indicador o la herramienta de Fibonacci. Para las personas que apenas están ingresando, los invito a que si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pueden realizarla, no se preocupen, que la idea o voy a tratar de solucionarlas en el mejor tiempo posible, en la brevedad del tiempo que tengan este webinar. Igualmente, para todos ustedes quiero recordarles que van a tener acceso al webinar, o mejor dicho, a la grabación de este webinar en alta calidad alrededor de unas horas después de que termine. Es un acceso que les va a llegar sin ningún costo, totalmente gratuito, que es patrocinado por el broker de Equity Group, que también una de las características que tiene este broker para resaltar es que tiene regulación en Dubái.
Y cuando estamos hablando de la regulación en Dubái, es que es una regulación que le exige al broker que tenga un conjunto de características con respecto al fondeo o más que todos los fondos que tienen la cuenta. No estamos hablando del tema de fondeo, sino de los fondos, dónde están destinados efectivamente esos fondos. Y adicionalmente, Equity ofrece un seguro de hasta $1 millón para las cuentas de los traders. Entonces, un punto bastante importante. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a hablar de Fibonacci. Fibonacci, que pena con ustedes, Fibonacci lo que nos está tratando de determinar es cómo se comportan los ciclos del mercado teniendo en cuenta un reflejo de las emociones humanas. Es decir, que si nosotros comparamos esto con respecto a las ondas de Elliot o incluso a la teoría de Down, efectivamente lo que tratamos es de analizar cómo es el comportamiento psicológico de los individuos, pero lo vamos a ver reflejado y materializado en un conjunto de niveles, los cuales nosotros conocemos como los niveles de Fibonacci. En sí, Fibonacci, o como se conoce como Leonardo Pisano, fue, o mejor dicho, fue el padre del tema de Fibonacci, el cual fue un matemático bastante popular en su época, que en alguno de sus, digamos que de sus cálculos matemáticos de locura, se dio cuenta que una secuencia de números podía tener un comportamiento repetitivo a lo largo del tiempo. Entonces, él lo que empezó fue a tomar eso y a medida que sus investigaciones y sus estudios, pues, digamos, en los siglos siguientes empezaron a darse cuenta que efectivamente ese comportamiento lo que trataba de reflejar era el comportamiento psicológico de los individuos, o mejor dicho, las características humanas con respecto al comportamiento del mercado. Por supuesto, estamos hablando del siglo XII. En siglo XII el mercado era mente, oferta y demanda, es decir, compra y venta de bienes y listo. Entonces aquí fue cuando este gran hombre dijo como entiendo que hay un ciclo o un conjunto de números los cuales tienen un comportamiento repetitivo al momento en que nosotros estamos realizando diferentes cálculos matemáticos y eso fue un punto bastante importante para los mercados actualmente, porque como ustedes saben, que nos dice la teoría de Down con respecto a las primicias, que efectivamente vamos a tener un momento de acumulación, tendencia, distribución. Acumulación, tendencia, distribución. Esa es una de las premisas de Down. Y si lo miramos desde el punto de vista de las ondas de Elliot, ¿qué es lo que nos dice las ondas de Elliot? Va a haber un punto inicial en el cual se va a comportar un activo, va a haber un momento de apetito, se va a impulsar la acción, luego va a presentar un momento a la baja porque significa que algunos ya están saliendo de la posición, luego llega nueva información en el mercado, se presenta ese movimiento a la alza y eso es lo que nos está diciendo ondas de Elliot, pero Fibonacci nos dice exactamente lo mismo. Lo que nos dice es que los precios van a tener un comportamiento en zigzag y que van a ser repetitivos, pero que van a encontrar algunos niveles que o van a respetar o si llega a presentarse un rompimiento de esos niveles es cuando efectivamente se va a presentar como una confirmación, ya sea de la tendencia anterior o el movimiento anterior de los mercados o de un cambio o el inicio de una nueva tendencia. Entonces, eso es un punto bastante importante, relevante, que debemos tener en cuenta y que vamos a empezar a aplicar cuando estemos analizando con respecto a los mercados con respecto a la herramienta de Fibonacci. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de Fibonacci vamos a tener en cuenta muchos aspectos, muchos instrumentos. Extensiones de Fibonacci, retrocesos de Fibonacci, abanicos de Fibonacci, pero cuando nosotros estamos en el mundo del trading, popularmente se utilizan dos, pero sobre todo es el retroceso de Fibonacci. Yo sé que ustedes muchas veces lo han visto en unos análisis, que hay veces los traders dicen como el nivel representativo del Fibonacci del, no sé, del nivel 61.3 equivale al precio tal, ¿cierto? Pero en sí, ¿qué es lo que nos está diciendo con respecto al retroceso de Fibonacci? Es una herramienta que nos va a permitir medir la posibilidad en el cual el precio va a poder presentar un retroceso del movimiento original. Esas son palabras técnicas, pero veámoslo desde un aspecto más sencillo. ¿Qué es lo que nos dice Fibonacci? Que cuando los precios estén presentando un comportamiento continuo, lo que nosotros vamos a hacer es a través de la herramienta de retroceso Fibonacci, mirar cómo se están comportando esos rebotes con la finalidad de ver cuáles son los niveles significativos, por dónde se están moviendo los rebotes y sin duda alguna si se llega a presentar un rompimiento o simplemente un rebote de esos niveles. Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿cómo vamos a analizar esos rebotes? Efectivamente, dependiendo del nivel y dependiendo del rompimiento de ese nivel, vamos a decir, existe una mayor probabilidad de que presente un cambio de tendencia
o como en el caso que dibujé, lo que tenemos es una continuación de la tendencia. Entonces la idea es ver cuando efectivamente hay una tendencia, luego se presenta una lateralidad, ya sea marcada o no marcada, mirar cómo se está moviendo con respecto a los niveles. Adicionalmente, esto también es un punto muy importante. Cuando nosotros hacemos análisis técnico, obviamente, dependiendo del tipo de trader que seamos nosotros, vamos a empezar a centrar o segmentar nuestro análisis desde un aspecto cortoplacista a un aspecto largoplacista. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como traders? Es mirar efectivamente cuál va a ser la base o el número de datos que vamos a alimentar con respecto a ese retroceso. Es decir, cuántas velas voy a tomar cuando vaya a pintar efectivamente un retroceso de Fibonacci. Lo que se recomienda en la teoría es que estos valores o el número de datos los estemos tomando entre 120 a 140 datos históricos. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros le damos más información al retroceso, el retroceso va a poder identificar un conjunto de precio o unos niveles mucho más importantes y más relevantes. Entonces, ese es un punto o un elemento que siempre vamos a tener en cuenta. Adicionalmente, los niveles que vamos a ver en el retroceso de, qué pena, los niveles que vamos a ver en el retroceso de Fibonacci los vamos a encontrar al momento en que dibujemos una línea de tendencia entre los extremos del movimiento que anteriormente está marcando, o como lo podemos conocer como la tendencia principal, para poder analizar esa tendencia intermedia o en el caso una tendencia menor. ¿Cuáles son los niveles claves cuando estamos hablando de Fibonacci? El nivel del 38, del 50 y del 61. Si lo miramos desde un aspecto más matemático, estamos hablando aquí del 38.1, del 61.8, si mal no me acuerdo, y el nivel de 50. El nivel de 50 es muy importante porque nosotros consideramos el nivel de 50 o como un punto bastante relevante porque va a ser el punto de partida de la teoría de Down. ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando nosotros estamos hablando del nivel de 50, siempre va a ser en un nivel en el cual se va a utilizar como soporte o resistencia. O incluso va a ser un nivel en el cual van a quedar el nivel 31, el nivel 68 y los precios van a estar oscilando en ese rango. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría de Down? Tenemos un momento de acumulación en el mercado, estamos esperando nueva información y sin duda alguna cuando llegue esa actualización de datos en los mercados es cuando se puede definir una tendencia en los activos. Entonces, es por eso que nosotros vamos a tener en cuenta siempre el nivel de 50 con respecto a la teoría de Down. Por supuesto que hay más niveles, está el nivel 23, está el nivel 121, está el nivel 100, mejor dicho, lo que hay son niveles de Fibonacci, o en el retroceso, tanto como en el abanico. Pero lo importante es que nosotros vamos a identificar estos tres niveles en primera instancia. ¿Listo? Entonces, muy bien. Ahora vamos a ver cómo se va a graficar el retroceso de Fibonacci teniendo en cuenta una tendencia alcista o una tendencia bajista. Les recuerdo a todos ustedes, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, no duden en realizarla. Yo con gusto les voy a responder todas las preguntas o adicionalmente, si ustedes desean que utilicemos el retroceso de Fibonacci sobre algún activo, que por supuesto igualmente lo vamos a hacer más adelante, lo podemos hacer sin ningún problema. Simplemente déjenme la sugerencia y realizamos el análisis con respecto a ese tipo de activo a ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, muy bien, en estos momentos estamos viendo un ejemplo de Fibonacci o un retroceso de Fibonacci con respecto a una tendencia alcista. Punto y clave importante que vamos a identificar para pintar una tendencia alcista. Vamos a mirar primero cuál es la tendencia principal que estamos analizando. En este caso, estamos tratando de ver cómo se comportó esta primera tendencia o esta tendencia alcista, dado que los precios empezaron a marcar un movimiento lateral. ¿Qué es lo primero que podemos identificar? Que en una tendencia alcista, cuando pintemos un retroceso de Fibonacci en una tendencia alcista, vamos a poder ver que los niveles van a estar ordenados de la siguiente manera. Del 23, del 38, del 50, del 61 y al final vamos a tener el nivel 100 de Fibonacci. Cuando nosotros estemos pintando los niveles, lo que vamos a ver es cómo se están comportando los precios con respecto a esos niveles. En este caso, lo que podemos ver es que el nivel 23 del Fibonacci es bastante interesante. ¿Por qué? Porque los precios más de una vez respetaron efectivamente este nivel, como lo pueden ver en la parte de acá. Uy, qué pena con ustedes, en la parte de acá, en la parte de acá, lo que implica que sin duda alguna es un nivel bastante importante para las cotizaciones en este momento hasta que tenemos una dojin o una vela de incertidumbre y efectivamente es cuando tenemos ese rompimiento del nivel de 23
pero no tenemos aún la confirmación de esa tendencia alcista debido a que los precios, como lo podemos ver, presentan un movimiento a la baja. Muy bien, Napoleón nos está haciendo una pregunta, ¿funciona para CSDIF? Sí. O sea, funciona para cualquier tipo de activo, para cualquier tipo de mercado, independientemente si es un derivado o si es un ETF, no hay que preocuparse por eso. ¿Por qué Napoleón? Porque en Fibonacci es un cálculo matemático muy exacto. Entonces, esta herramienta fue creada para cualquier tipo de mercado. No hay un mercado que funcione más, que funcione menos, porque Fibonacci es lo que nos va a determinar cuáles son los niveles más importantes para las cotizaciones durante un periodo de análisis determinado. Entonces, para que tengas en cuenta, Napoleón, igual muy buena pregunta. Si alguno de ustedes tiene otra pregunta con respecto a ese tema, como hizo Napoleón, no duden en realizarla, que yo con gusto se las voy a responder a medida, pues, en lo que el tiempo me lo permite. Entonces, muy bien, estamos viendo aquí por la parte de la tendencia por la tendencia bajista. Me gustaría, Andrea me está preguntando en qué se está escuchando como interferencia. Me gustaría si los demás están escuchando esto o esta interferencia que actualmente pues me están informando o si me pueden escuchar sin ningún problema. Entonces los invito a que se comuniquen conmigo. Muy bien, Luisa me dice que se escucha perfecto, entonces les voy a pedir un momento mientras le escribo a Andrea que salgas y vuelvas a entrar al webinar. Igualmente les recuerdo a todos ustedes que ese webinar va a estar disponible para todos ustedes y con la finalidad que ustedes lo vean las veces que quieran, lo pueden repetir las veces que ustedes lo deseen, porque sin duda alguna va a ser, hace parte de la biblioteca de webinars que el Distrito Financiero junto a Equity les está trayendo pues en esta noche. Muy bien, tenemos nuestra tendencia alcista de Fibonacci. Caso contrario, una tendencia bajista. Como podemos ver, los niveles ya van a presentar un orden diferente. Yo sé que tal vez no se está viendo al 100% porque la imagen creo que está muy grande, pero lo que es, igualmente yo se los voy a decir sin ningún problema, lo que podemos ver en este punto es que el primer nivel ya va a ser el nivel del 100%, el nivel de 61, el nivel de 50, 38, 23 de Fibonacci. Van a tener ese, por favor, explícame breve lo de los niveles y cómo se configuran. Ok, Jaime, muy buena pregunta. Los niveles en sí del retroceso de Fibonacci ya están determinados. O sea, tú no los puedes configurar en una primera instancia. Que para algunos momentos tú puedes extender el Fibonacci, sí lo puedes hacer sin ningún problema. Y ya les voy a explicar, pues, sobre todo para responder tu pregunta, Jaime, y pues para los demás, se los voy a responder, pues, haciendo ejemplos a través de MetaTrader 4. ¿Listo, Jaime? Entonces, pendiente de ese punto. En este caso, tenemos una tendencia bajista de Fibonacci. Y para responder también una parte de la pregunta de Jaime, los niveles de Fibonacci lo que nos van a determinar es efectivamente cuál va a ser esos puntos significativos para los precios en los cuales vamos a tener una confirmación de un cambio de tendencia o una confirmación de la continuación de la tendencia. En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Se presenta un movimiento, una tendencia bajista. Y como pueden ver, hasta ese punto todo estaba bien. El problema fue cuando los precios subieron o presentaron este movimiento lateral en las cotizaciones. Entonces, cuando ustedes se encuentren en esos momentos, lo que vamos a decir es que se está presentando un retroceso de la tendencia anterior, que en este caso era bajista. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, implementamos un retroceso de Fibonacci para mirar primero en qué nivel está oscilando las cotizaciones. Entonces, como podemos ver, en este caso, los precios están oscilando entre el nivel 23 y el nivel 38 del Fibonacci. ¿Qué nos dice Fibonacci con respecto a estos niveles? Que son importantes sin duda alguna, pero que no tenemos aún una confirmación de un cambio en la tendencia. ¿Qué hubiera sido peligroso? Que hubiera atravesado el nivel 38 del Fibonacci y los precios hubieran atravesado el nivel 50. Como sabemos, el 50 siempre va a funcionar como un soporte o una resistencia. Entonces, si los precios hubieran sobrepasado el nivel de 50, ahí sí todos tendríamos que decir, paremos un momento, tenemos que analizar efectivamente si tenemos un posible cambio de la tendencia anterior o si vamos a tener una continuación de la tendencia. Lo que ocurre normalmente es que cuando sobrepasa el precio el nivel 61 del Fibonacci, es que hay una mayor probabilidad con el cual, o una mayor probabilidad en el cual se va a presentar efectivamente ese cambio de tendencia. Entonces, un punto bastante significativo y en ese caso sería como un ejemplo de un Fibonacci con respecto a una tendencia bajista. Luisa, una muy buena pregunta, ¿con cuál otra herramienta? La ventaja es que Fibonacci, bueno, Luisa nos está preguntando para todos ustedes
¿Con cuál otra herramienta podemos combinar el retroceso de Fibonacci? Punto importante que debo admitir de Fibonacci es que funciona para cualquier tipo de marco de tiempo, funciona para cualquier activo, por ende, para un instrumento, un indicador técnico, se pueden combinar muy fácilmente con los indicadores de momento. Es decir, aquellos que determinan la vitalidad de la tendencia, e incluso si lo que quiero determinar es como la confirmación de una tendencia, podemos utilizar Alligator o podemos utilizar medias móviles para ver cómo se van a cruzar efectivamente las medias móviles con respecto a los niveles de Fibonacci. Igualmente los vamos a ver más adelante, así que no te preocupes, Luisa. Muy bien. Ahora, bueno, aquí esta es una diapositiva con respecto a la parte de la sucesión de Fibonacci. Sucesión de Fibonacci es en sí la combinación de números en la cual se creó la secuencia del retroceso de Fibonacci. ¿Qué es lo que nos dice? Que Fibonacci lo que descubrió, pues digamos que por la parte matemática, es que la fórmula de n más 1 va a dar igual a un conjunto de datos determinados, los cuales al momento en que tenemos esos datos y los dividimos con respecto a un promedio en específico, lo que vamos a obtener es meramente los datos, pues los niveles de Fibonacci. Entonces, digamos que ese es el punto como importante y relevante. Y normalmente ese número proporcionado se conoce como áurea para las personas que quieran saber, digamos, un poco más de la parte matemática. Y al final, lo que nos va a determinar ese dato determinado es cómo se va a comportar el precio con respecto a un posible cambio de tendencia, pero es lo que nosotros vemos a través del análisis. O sea, esto es como un resumen meramente matemático, pero pues sin duda alguna para la persona que quiera saber un poco más de este retroceso de, como dicen por ahí, de este loco de Fibonacci en el siglo XII, pero que actualmente le tenemos que agradecer porque nos brindó efectivamente esta herramienta bastante interesante. Y con respecto a Fibonacci y los mercados financieros, hay que tener en cuenta esos niveles claves para los retrocesos, en el cual, pues, como saben, 23, 78, 38, hay en el caso en el cual los precios ya tienen una confirmación de la tendencia, en el cual vamos a tener números negativos de niveles, pero esto es con la finalidad de confirmar efectivamente tendencias más en el largo plazo. Entonces, digamos, es para que tengamos en cuenta, pero yo creo que ya, digamos que por la parte de la presentación, yo creo que primero vamos a mirar es cómo se vería el retroceso en una primera manera. Bueno, eso creo que viene con respecto a la parte de la onda, entonces vamos a pausar en esos momentos y vamos a pasar a MetaTrader 4 para saber cómo vamos a utilizar esta herramienta. ¿Les parece? Entonces, nada, estamos viendo actualmente, bueno, quiero saber si todos ustedes están viendo MetaTrader 4 y sin ningún problema, si pueden ver pues la plataforma del broker o de nuestro broker aliado Equity. Vamos a ver, tenemos aquí, muy bien, Luisa nos está diciendo que sí, muy bien, Jaime también, listo. Entonces aquí, bueno, para realizar el ejemplo, no sé si a alguien le gustaría que colocáramos algún activo en específico. No sé si quieren que de una vez miremos el retroceso con respecto a un par o algún, cuéntenme, no se preocupen, para hacerlo pues por supuesto un poco más dinámico y participativo. Muy bien, por parte ya tenemos oro, listo. Tesla, acciones, listo. Entonces, vamos a hacerlos uno por uno, no se preocupen. Entonces, denme un momento, configuro aquí un poco y listo. Ahora bien, vamos a empezar pues por parte de Luisa, primero las damas, Napoleón, y vamos a ver efectivamente el tema del oro. Entonces vamos a buscar nuestro oro, lo tenemos acá. ¡Wow! Están altísimos. Uy, no me lo imaginé en estos momentos de esta manera. Wow, interesante. No pensé que ya estuviera sobre los mil, bueno, está bajando sobre los 1600. De hecho, si lo miramos desde el largo plazo, de hecho yo creo que lo vamos a ver incluso desde una temporalidad mensual, llegamos a máximos, yo diría que máximos, wow, máximos del 2013, o sea, son niveles que, bueno, que se empezaron a marcar de una fuerte manera. ¿Quién sabe qué ocurrió, qué está ocurriendo ahorita durante la sesión asiática? Sin duda alguna es un elemento bastante interesante. Eh, ¿Qué temporalidad sería mejor para utilizar el indicador? Muy buena pregunta, Luisa. Fibonacci funciona para todos los tipos de indicadores, pero ¿qué es lo importante que vamos a utilizar con Fibonacci? Es el número de datos que queremos tomar para efectivamente presentar o tener una mejor comprensión del análisis. Pero bueno, entonces estamos viendo, vamos a suponer, estamos viendo aquí en este caso el euro dólar. Lo que primero voy a tener en cuenta es el número de datos.
En teoría Fibonacci les va a funcionar con una sola vela, pero por supuesto que con una vela no vamos a poder comprender cómo se está comportando una tendencia previa. Entonces vamos a analizar el euro dólar con respecto al retroceso de Fibonacci. En este caso no nos funcionaría mucho debido a que sin duda alguna los precios actualmente tienen o sea, es una tendencia alcista, no tenemos algún retroceso. Miremoslo en 4 horas y podemos analizar un retroceso de una mejor manera. Bueno, aquí ya tenemos efectivamente esa confirmación de ese rompimiento, pero vamos a analizar efectivamente ese comportamiento. Entonces, miremoslo tal vez en una temporalidad de 1 hora para que el Fibonacci nos funcione. No, sin duda alguna, pues el oro está en una tendencia bajista. Lo siento, Luisa, pero digamos aquí Fibonacci no me va a brindar mucha información. Ahora vamos con Napoleón. La verdad es que funciona en un activo en el cual se presente un retroceso perfecto. Tesla. Me gusta esta acción. Entonces vamos a realizar el retroceso de Fibonacci. Digamos que en esta parte, bueno, aquí tenemos una tendencia alcista. Wow. La verdad es que ustedes me la están poniendo difícil esta noche, pero bueno, vamos a igualmente utilizarlo con respecto a Tesla. Entonces vamos a tener en cuenta la confirmación de esa tendencia alcista. Nosotros nos vamos a ir aquí en la parte donde dice dibujar retroceso de Fibonacci, y cuando nosotros vamos a dibujar o vamos a analizar una tendencia alcista, vamos a tomar el mínimo con respecto al máximo. ¿Listo? Ese va a ser el rango de datos determinado. Mínimo con máximo y soltamos. ¿Qué tenemos ahí? Ahí nos acaba de pintar el Fibonacci sin ningún problema. ¿Cuáles son los puntos que podemos analizar en estos momentos con respecto a la acción de Tesla? Tenemos sin duda alguna, durante el inicio del mes de febrero tuvimos un movimiento bajista bastante fuerte. De hecho, primero el movimiento alcista fue después de que se presentó esa nueva valorización por parte, la verdad no me acuerdo de la firma en que pues determinó que la acción de Tesla tenía que estar oscilando entre los $800. Pues se presentó ese momento de gap alcista, luego un gap bajista porque fue un momento de impulso en el mercado. Pero cuando se presentó este movimiento a la baja, lo que nosotros ya podíamos analizar del retroceso de Fibonacci es que había atravesado el nivel 23 e incluso intentó presentar un rompimiento en el nivel 38. Si se hubiera presentado esa continuación del rompimiento al nivel 50, lo que hubiéramos tenido es efectivamente una mayor probabilidad de que se presentara un cambio de tendencia, pero sin duda alguna en este caso no se presentó un verdadero rompimiento del nivel 38 al Fibonacci, lo cual efectivamente presentó un retroceso, un movimiento al alza por parte de las cotizaciones, volviendo a buscar efectivamente ese momento o ese precio inicial en el cual se presentó o que nosotros dibujamos efectivamente el retroceso de Fibonacci. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Es una confirmación de la tendencia alcista que ha marcado el activo. ¿Listo? Y esta es una de las maneras con cual nosotros vamos a empezar a utilizar el Fibonacci. Pero ahora les voy a enseñar la segunda manera o la segunda herramienta que me parece muy genial cuando estamos hablando de Fibonacci. Lo vamos a utilizar con el oro. Vamos para Luisa, y es el abanico de Fibonacci. Cuando ustedes quieren utilizar abanico, se van a la parte de insertar y en las herramientas de Fibonacci, ahí ya les está saliendo retrocesos, zonas, abanicos, arcos, pero vamos a utilizar el abanico. ¿Para qué nos va a funcionar el abanico? Para confirmar la tendencia que actualmente o marcó a la cotización. Vamos a suponer que estamos analizando esa parte de la tendencia alcista, o bueno, hasta este punto, antes de las últimas horas que han marcado al oro. Entonces, como si fuera un retroceso, lo que vamos a hacer es que vamos a coger un punto máximo y un punto mínimo y lo vamos a pintar de la manera y nos van a salir tres de los niveles de Fibonacci: el nivel 38, el nivel 50 y el nivel 61. ¿Para qué nos va a funcionar eso? Esos niveles es para saber cómo se van a comportar los precios con respecto a un retroceso, para saber si realmente se presentó o se va a presentar un cambio en la tendencia o se va a presentar esa continuación en la tendencia. Entonces, eso es una de las maneras en las cuales vamos a utilizarlo. De hecho, vamos a mirar con respecto a otro activo. De hecho, vamos a mirar tal vez en otro perfil. Vamos a mirar el franco suizo. Tal vez nos esté brindando más información. Bueno, no nos está brindando mucha información. Miremoslo en la temporalidad de 1 hora. Pues bueno, la verdad es que actualmente los mercados están presentando un movimiento alcista. Busquemos un activo en el cual evidenciemos efectivamente un retroceso. De hecho, miremos entre los pares majors a ver si tenemos efectivamente ese retroceso. ¡Wow! La libra. Me gusta mucho este ejemplo. Entonces, estábamos nosotros analizando la libra esterlina en estos momentos y bueno, la libra tampoco me sabe.
bueno, en esta parte sí me parece genial. Lo que queremos es ver cómo se está comportando las cotizaciones con respecto a este marco temporal. Entonces vamos a quitar grilla, estamos en una temporalidad de 4 horas y lo que hacemos es que tomamos el retroceso, pintamos hacia una tendencia bajista, la tendencia es bajista, lo cogemos desde el máximo hasta el mínimo, soltamos y sin duda alguna aquí nos está brindando bastante información. Punto inicial que vamos a tener en cuenta, los niveles que los precios no llegaron a atravesar, el nivel 61.8 al Fibonacci. Se nota que aquí los precios intentaron siquiera acercarse a este nivel, pero sin duda alguna el mercado presentó un movimiento contrario, retrocediendo nuevamente el nivel, al nivel 38 y 23 del Fibonacci. Lo que tenemos es efectivamente esa confirmación de la tendencia bajista. Entonces, esa es una de las maneras en las cuales nosotros vamos a utilizar Fibonacci, pero también este instrumento nos van a funcionar para determinar soportes y resistencias en el mediano y en el largo plazo. Como ya sabemos, este nivel sin duda alguna es increíblemente importante para la libra, lo pintamos, vamos a pintar también el nivel en los cuales los precios llegaron hasta ese nivel más alto y sin duda alguna aquí ya tenemos puntos bastante significativos. También es importante que nosotros utilicemos el retroceso de Fibonacci para ver aquellas grandes velas con alto cuerpo para poder ver efectivamente si se presentó ese rompimiento, porque cuando vemos que hay velas grandes que sobrepasan niveles, significa que los precios atravesaron ese nivel sin ningún inconveniente. Y normalmente cuando eso ocurre es que esos soportes se van a volver nuevamente resistencias. Entonces muy seguramente el nivel 23 del Fibonacci, que para la libra en estos momentos es el nivel de 1.29, 29.50, 29.51, va a ser bastante importante y bastante relevante. Entonces, aquí ya tenemos otro nivel que decimos, los precios van a empezar a respetar sí o sí más adelante si se llega a presentar un cambio en la tendencia. Ahora bien, veamos otro tipo de mercado que quiero analizar, aquí debo tenerlo, y es el mercado del crudo. Entonces, vamos a mirar cómo se está presentando, comportando el petróleo en una temporalidad diaria. Uf, sin duda alguna, aquí de hecho un retroceso sería pues bastante útil. Vamos a mirar efectivamente, vamos a mirar ese un abanico, un retroceso con respecto a esta tendencia alcista. Y este es un claro ejemplo de cuando Fibonacci nos va a confirmar un cambio total de tendencia. Entonces, primero, para hacer un poco más suave el gráfico, lo que voy a hacer es que voy a quitar los indicadores, voy a quitar el MACD, el estocástico, el RSI, y vamos a dejar por ahora solo las cotizaciones del activo. ¿Qué pudimos analizar? Que efectivamente, desde que empezó el 2020, el petróleo ha tenido un movimiento bajista bastante marcado. Pero de hecho, como podemos ver, atravesó el nivel 23 del Fibonacci sin problema, atravesó el nivel 50 del Fibonacci, que es ese punto medio en el cual ya tenemos efectivamente esa confirmación de esa tendencia bajista, pero por ahora no ha sido un cambio de tendencia totalmente hasta que llegue a atravesar el nivel de 100. O más que todo, cuando atraviesa el nivel 61 del Fibonacci, de ahí en adelante, si se continuamos viendo efectivamente estas velas de gran cuerpo, ya sabemos que es una confirmación del cambio o es un cambio de tendencia al 100%. Ahora, ¿qué es lo que nos está brindando los precios con respecto a una nueva información? Es que las cotizaciones, como pueden ver, nuevamente están intentando buscar el nivel de 61 del Fibonacci. Si lo llega a atravesar a buscar el nivel 50, lo que vamos a tener es efectivamente el respeto, más que todo como ese reflejo de un momento de acumulación en el mercado en el cual en el punto de 50 vamos a nuevamente a ver la teoría de Down. Igualmente no se les olvide que Down lo que nos está diciendo es que esto es repetitivo, es cíclico. Entonces, eso también es otro punto bastante importante. Ahora bien, veámoslo con respecto a un índice. Bueno, los índices están en máximos históricos. Es claro, todo está alto, wow, qué cosas. Pero complementemos todo lo que hemos aprendido ahí con indicadores, como me lo solicitaba Luisa, con qué indicadores vamos a poder empezar a combinar efectivamente estas herramientas. Nos vamos a la parte de insertar indicadores, osciladores o indicadores de momentum. Podemos utilizar que tengan, digamos, un complemento bastante positivo. Cuando estamos hablando de una tendencia, yo les voy a recomendar que utilicemos el porcentaje de Williams. El porcentaje de Williams lo que nos está determinando es cómo se están comportando los compradores y los vendedores en el mercado, en qué momento tenemos sobrecompra y sobreventa. Pero lo que pasa es que a diferencia del RSI, el porcentaje de Williams es un indicador que se creó para medir en
mercados tendenciales, no en lateralidades, que para eso funciona el RSI. ¿Qué es lo que podemos evidenciar? Que cuando se presentan, como podemos ver en este marco de tiempo, que el RSI sin duda alguna presenta qué pena, porcentaje de Williams, presenta los movimientos mucho, por decirlo así, más empinados, más fuertes, podemos ver es cuando los precios sin duda alguna pueden atravesar sin problema las cotizaciones o los niveles del retroceso. Entonces, en ese caso, sin duda alguna, pues tenemos efectivamente esa confirmación de esa tendencia bajista en el cual los vendedores dominaban totalmente al mercado del crudo. Por supuesto que aquí existen factores fundamentales, pero para complementar esta información, yo les voy a recomendar que utilicemos el indicador de fuerza ADX, porque se van a dar cuenta que cuando se presenta, vamos a suponer, bueno, vamos a realizar un análisis aquí bastante sencillo, bastante rápido, que cuando se presentan esos cruces entre línea de fuerza alcista, línea de fuerza bajista, es decir, DI más y DI menos, y la línea de la X, por supuesto, está oscilando entre el nivel de 20 y 40, que es la zona de tendencia a las cotizaciones, es cuando tenemos ese rompimiento, ese cruce de fuerzas, es cuando se presentan esas grandes velas. ¿Y cómo vamos a tener la confirmación de esas grandes velas? Es mirando cómo se va a comportar con respecto al retroceso de Fibonacci. Si vemos que las atraviesa sin ningún problema, ya tenemos sin duda alguna la confirmación de ese cambio de tendencia o ese posible cambio de tendencia por parte de las cotizaciones. Ahora bien, vamos a ver un mercado, otro tipo, vamos a buscar un activo, vamos a borrar pues todas las herramientas que tenemos hasta este punto, un par que tenga efectivamente bueno, aquí tenemos una bajista que me brinda un poco más de datos históricos, vamos a alejar un poco y digamos que esté más o menos, sí, digamos que, bueno, no, es que quiero mostrarles cómo vamos a poder, bueno, ese está perfecto. Dólar con respecto al dólar canadiense. Como podemos ver, desde el largo plazo tenemos una tendencia alcista que ha marcado a todo el 2020 por parte del par, pero ahora actualmente estamos presentando un retroceso en las cotizaciones. ¿Qué es lo que vamos a utilizar en ese momento? El abanico de Fibonacci. Tenemos un nivel mínimo, cogemos el nivel más alto que vamos a ver en el mercado o el más alto que yo considere en mi análisis, en este caso, y vamos a ver cómo se están comportando las cotizaciones. Punto importante, no tenemos por ahora una confirmación de un posible retroceso de esta tendencia porque los precios apenas han atravesado el nivel 38 del abanico. Punto preocupante que sería que atravesara el nivel 51 del 61, qué pena, lo más probable es que en el nivel de 50 los precios puedan encontrar una pequeña lateralidad, pero actualmente las cotizaciones están insistiendo en llegar al nivel de 50 del abanico de Fibonacci. Si lo miramos desde el punto de vista de un retroceso, lo podemos hacer, pero van a ver la diferencia entre un retroceso y un abanico de Fibonacci. Sé cómo lo pueden ver. El retroceso de Fibonacci lo que nos está diciendo es que efectivamente está sobrepasando el nivel 23 de la tendencia alcista que estamos marcando, pero el abanico lo que vamos a mirarlo es efectivamente el comportamiento de la tendencia anterior de una manera un poco más lineal. Entonces, como pueden ver, esas son como las dos diferencias entre el abanico y el retroceso. Sin duda alguna, el retroceso tiene más niveles, tiene el nivel de 23. Pero si ustedes quieren agregar al abanico el nivel de 23, lo pueden hacer. Simplemente le dan doble clic, se van a la parte de propiedades y en los niveles de Fibonacci si ven que les está apareciendo los niveles de 38, 50, 21, ustedes pueden añadir un nivel. Tienen que tener cuidado porque Fibonacci lo que hace es que toma los niveles punto decimal y luego lo multiplica por 100, que es lo que vemos en el gráfico. Entonces vamos a suponer que vamos a poner el nivel 238 o el nivel 23.8 del Fibonacci y simplemente le vamos a dar a añadir, le vamos a dar a aceptar y como pueden ver ahí lo acaba de pintar sin ningún problema. Obviamente yo no le he colocado ninguna descripción, si ustedes desean colocarle una descripción lo pueden realizar sin ningún problema. Vamos a colocar acá, simplemente vamos a decir que el 23.8 el Fibonacci, le vamos a dar a aceptar y ahí me lo va a pintar sin ningún problema. Entonces, esa es la manera en la cual vamos a utilizar el retroceso de Fibonacci para tener una mejor comprensión de los mercados financieros. Entonces, me gustaría saber si hasta este punto o hasta este momento tienen alguna duda, alguna inquietud. Los invito a que se comuniquen conmigo o a través del chat de preguntas para saber si todo está claro o si tienen alguna pregunta. Muy bien. Luisa, pues, ¿en qué temporalidad sería mejor utilizar el indicador? El retroceso de Fibonacci o el abanico lo puedes utilizar, Luisa, y eso es para todos ustedes, lo pueden utilizar con respecto a cualquier marco temporal.
no hay problema. Por supuesto, lo importante es el número de datos. De hecho, vamos a hacer actualmente un ejemplo con una periodicidad de 15 minutos, digamos. ¿Qué es lo que podemos ver en 15 minutos? Efectivamente, esa tendencia bajista por parte de las cotizaciones. Vamos a quitar los indicadores para pues, tener un poco más de espacio en la pantalla. Eliminamos, aceptamos. Y efectivamente aquí ya lo que estamos viendo es el comportamiento de las cotizaciones por parte del USD CAD. Desde el punto de vista del análisis técnico tenemos un doble techo en una temporalidad de 15 minutos, pero la verdad no entendí bien de la utilidad, no entendí cuáles son los soportes y resistencias que podría ver en el indicador. Muy bien, Napoleón. Y yo creo que con este ejemplo vamos a solucionar esa duda que tienes. El Fibonacci lo que nos va a poder identificar es cómo se está comportando la tendencia de un activo teniendo en cuenta el movimiento principal que está marcando las cotizaciones. Es decir, vamos a ver con este ejemplo. Estamos viendo el USD CAD, ¿cierto? Y en ese momento pues tenemos una tendencia bajista. Pero vamos a suponer que por ahora solo conozco esta parte de la información de las cotizaciones, ¿cierto, Napoleón? Entonces aquí ya estamos diciendo, pues madre, tenemos un posible cambio de la tendencia que anteriormente estaba marcando el activo. Si miramos la tendencia que estaba anteriormente, era esa tendencia bajista. Entonces, ¿para qué nos va a funcionar Fibonacci o el retroceso de Fibonacci? Es para poder ver si esos precios están reflejando un posible cambio de esa tendencia bajista que actualmente marcamos o si se va a presentar una continuación de esa tendencia. Entonces, aquí es donde va a entrar el análisis de los niveles. Entonces, lo que yo hago es que voy a coger la herramienta del retroceso de Fibonacci y voy a tomar, cuando vaya a ser una tendencia bajista o el análisis de una tendencia bajista, voy a tomar el nivel máximo con respecto al nivel mínimo, ¿cierto? Y aquí lo que estoy viendo es efectivamente estos niveles que me marcan, que es el nivel 0, 23, 38, 50 y 61, el Fibonacci. Lo importante de estos niveles es analizar el nivel 50, el nivel 38 y el nivel 61. ¿Por qué? Porque cuando vemos estos niveles y los precios llegan a presentar o llegan a atravesar esos niveles, lo que podemos tener es una confirmación de esa tendencia o una confirmación, qué pena, del cambio de tendencia previa, en ese caso bajista, y eso lo que nos puede determinar es efectivamente que las cotizaciones van a tomar otra dirección que la que está marcando anteriormente. Para eso vamos a utilizar Napoleón, Fibonacci o el retroceso de Fibonacci, pero sobre todo va a ser para identificar esos niveles. Digamos en este caso, tú tienes desde un periodo, o digamos que en este momento en algún periodo de esta tendencia bajista, tienes una posición en venta, es decir, en corto, ¿cierto? Y ves que las cotizaciones empiezan a presentar un cambio en la tendencia. Entonces tú quieres decir, quiero determinar ciertos niveles o los niveles importantes que las cotizaciones presenten con la finalidad de determinar tanto niveles de take profit como stop loss, es decir, quieres colocar efectivamente esos soportes o resistencias. Entonces lo que tú vas a hacer, como lo estás viendo, es tomar el nivel 61 del Fibonacci, tomar el nivel 50 de Fibonacci y tomar el nivel 38 de Fibonacci, digamos como soportes y resistencias. A medida en que tú vayas viendo anteriormente si los precios respetan esos niveles, van a ser un punto clave significativo para tu estrategia. Entonces, esa va a ser como la mejor manera en la cual tú puedes tener efectivamente la herramienta de Fibonacci. Y ahí lo que queda en adelante es ver cómo se van a comportar las cotizaciones. Es decir, simplemente vamos a analizar es cómo se van a comportar más adelante y ver si realmente se va a presentar un rompimiento. En ese caso, lo que ocurrió es que no llegaron a sobrepasar el nivel 61 de Fibonacci, entonces no hay una probabilidad de que se presente un cambio de la tendencia. De hecho, atraviesa el nivel 50, el nivel 38 de Fibonacci, y ahí ya lo que tenemos es la confirmación de esa tendencia bajista. Simplemente esperamos a que efectivamente los precios respeten esos niveles y como lo puedes ver, los respetan sin ningún problema. Vuelve a atravesar el nivel 23 del Fibonacci, pero no llega a atravesar el nivel 38. Entonces lo que tenemos ahí es la información de que efectivamente lo más probable es que se presente una continuación de esta tendencia bajista. Y simplemente analizamos cómo se está comportando y efectivamente, como puedes ver, los precios lo que están diciendo es que voy a respetar esos niveles que me marca Fibonacci, los cuales voy a empezar a utilizar como resistencias o como soportes. Y como pueden ver, en este marco temporal de 15 minutos funcionó sin ningún inconveniente. Entonces, no sé, Napoleón, si respondí tu pregunta y sin duda alguna, Luisa,
respondí también el hecho que también lo podemos utilizar en un marco temporal de 15 minutos. Se recomienda que se tomen 140 velas, 120 velas, pero realmente hay veces es fácil respetar ese número de datos, hay veces es un poco complicado, pero lo importante es que a medida que nosotros leemos más datos, los niveles van a tener un mayor peso. ¿Por qué? Pues que sin duda alguna le estamos dando un conjunto de datos que analicen más. De hecho, en este caso, le di 96 datos al abanico, al retroceso de Fibonacci y los precios sin duda alguna me reflejaron ese, digamos que esos datos históricos que le di al retroceso. Entonces, no sé, Napoleón, si aún tienes duda con respecto al tema, igualmente no te preocupes que más adelante puedes ver el webinar nuevamente. Aquí la idea es que sin duda alguna te quede claro totalmente este tema. ¿Listo? Entonces, bien, wow. De hecho, hablamos bastante con respecto al retroceso. Entonces, vamos a volver a nuestra presentación. Listo, aquí está. En este caso, lo que estamos viendo es una extensión de Fibonacci, porque teniendo en cuenta la teoría de los ciclos, lo que nos está diciendo es que podemos tener una tendencia o un ciclo principal en el cual va a estar compuesto por subciclos o ciclos intermedios. Y en este caso lo que tenemos es un dibujo en el cual estamos analizando un retroceso de Fibonacci con respecto al largo plazo y dentro de ese retroceso al corto plazo. Y ahí lo importante cuando utilizamos esto es encontrar efectivamente esas convergencias entre los indicadores. ¿Listo? Bueno, igualmente ya miramos efectivamente cómo utilizar Fibonacci. Me adelanté bastante a la presentación. Igualmente, pues no, digamos que no sobra mencionar que efectivamente el retroceso de Fibonacci nos ayuda efectivamente a detectar zonas de los precios en los cuales efectivamente se puede realizar una corrección de la tendencia o una confirmación de la tendencia y adicionalmente también nos va a funcionar para determinar o para proyectar zonas que más adelante los precios van a empezar a respetar o que más adelante puedan llegar a ser puntos importantes o significativos, es decir, los niveles de Fibonacci como pueden llegar a ser más adelante importante para las cotizaciones y sin duda alguna eso nos va a brindar un mejor comportamiento al momento en que vamos a realizar el análisis de mercado. ¿Listo? Entonces, digamos que esas son las maneras en las cuales utilizas. Los abanicos de Fibonacci, pues sin duda alguna nos va a permitir identificar soportes o resistencias, como lo vimos por parte de nuestro dibujo. Igualmente les dejo toda esta información. Lo importante de eso es que el abanico de Fibonacci lo que nos va a permitir es tener un mejor análisis con respecto al movimiento inicial y ver un comportamiento un poco más natural de las cotizaciones y adicionalmente también nos va a permitir identificar puntos significativos en los cuales nos van a poder brindar más información para saber si las cotizaciones están a punto de presentar un posible inicio de una nueva tendencia o si vamos a tener efectivamente un momento de acumulación en el mercado en el cual se vaya a presentar una continuación de la tendencia previa. ¿Listo? Puntos que vamos a tener en cuenta. En una lateralidad al 100% no nos va a funcionar el retroceso de Fibonacci. Cuando estamos hablando de una lateralidad al 100% es que estamos viendo como que los precios tienen, no sé, ese comportamiento lateral y lo que hacemos es que pintamos un Fibonacci en ese punto. No nos va a funcionar para nada. Fibonacci siempre lo vamos a pintar con respecto a una tendencia identificada, como lo teníamos efectivamente en nuestro MetaTrader. En este caso, la tendencia identificada es esa tendencia bajista. Si nosotros vemos una lateralidad, por decirlo, vamos a pintarlo aquí rápidamente, con respecto a esta parte, nosotros no vamos a poder utilizar Fibonacci en esas pequeñas lateralidades porque como pueden ver, la acumulación de niveles va a ser increíblemente grande y sin duda alguna no nos está brindando información. Entonces, es un punto que debemos tener en cuenta de aquí en adelante. ¿Listo? Solo se utiliza en mercados tendenciales. En lateralidades no se recomienda. Muy bien. Listo, ya me llegó la imagen. En sí también los precios nos van a servir como soportes y resistencias, es decir, los niveles, el nivel 61, el nivel 50, el nivel 38 del Fibonacci e incluso en algunos casos el nivel 23 del Fibonacci va a ser también bastante importante, bastante relevante. Es muy importante también que tengamos en cuenta que cuando las cotizaciones empiecen a o intenten atravesar un nivel del retroceso y no llegue a presentarse un rompimiento de ese nivel, significa que ese precio va a ser significativo para las cotizaciones. Entonces, si ustedes ven ese comportamiento
Volviendo a nuestro ejemplo de nuestro MetaTrader, en el caso de acá, como podemos ver, el nivel 38 del Fibonacci se volvió un nivel bastante respetado, pero sobre todo el nivel 61. Como podemos ver, al momento que se presenta ese movimiento al bajista, los precios intentan, se acercan, no pueden, tenemos esa confirmación de ese movimiento bajista, luego se presenta nuevamente un incremento y los precios tratan de escalar al nivel 61, pero no lo logran. Y más que todo es que no se presenta un verdadero rompimiento. Entonces significa que este precio, el nivel 1.32 para el USD CAD, va a ser mucho más importante para los precios más adelante. Es decir, que si ustedes ven que nuevamente se empieza a presentar un movimiento a la alza, puede ser sin duda alguna el 61 un punto para stop loss o incluso un punto de take profit. Entonces, esta es la manera en la cual nosotros vamos a utilizar efectivamente el retroceso de Fibonacci y digamos que esos son los puntos más importantes que vamos a tener en cuenta y vamos a empezar a utilizar de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, pues ya con esto, vamos a ver si tristemente se nos acabó nuestro tiempo. Igualmente, si les gustó más sobre este tema, si quieren saber más con respecto a los mercados financieros, a todos esos aspectos, a todos esos elementos, los invito a que ingresen a la página www.eldfx.com. Ahí van a encontrar toda la información. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y adicionalmente también quiero invitarlos a la inform o que conozcan al grupo de Equity. Entonces, simplemente los invito a que en www.equity, la verdad es así, no es más ni menos, van a poder encontrar toda la información por parte del broker. Es un broker que, como pueden ver, tiene un portafolio bastante amplio. Entonces, simplemente ingresen a la página, pueden acceder a toda la información, tienen soporte en habla hispana 24/5. Entonces, mejor dicho, y la verdad es un broker que recomiendo bastante. Entonces, pues no siendo más, me despido de todos ustedes en esta noche. Les agradezco a todos por su compañía. Espero que les haya gustado mucho. No se les olvide que les va a llegar el video o la grabación de este webinar. Y no siendo más, me despido de todos ustedes esta noche. Mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales. Ya llevo con el equipo del distrito alrededor de 2 años, mayoría que 2 años y más. Y pues no siendo más, les deseo a ustedes, a todos ustedes, felices noches. Y para las personas que estén en el eje cafetero, los invito a una gira que vamos a estar realizando con el equipo de Equity la siguiente semana, es decir, la última semana de febrero. Si quieren saber más, ingresan a la página del Distrito Financiero. No siendo más, les agradezco a todos ustedes. Feliz noche para todos, felices trades y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz noche.